Nos vamos, que ese fue el texto que leímos, en Proverbios 3:19. Lo voy a leer. Quédense ahí sentaditos. La palabra de Dios está bendecida. Dice: con abundancia el Señor fundó la tierra. Con inteligencia Dios afirmó los cielos. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Y con inteligencia el Señor afirmó los cielos. ¿Con qué fue que lo fundó? Con sabiduría. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el mismo Dios. O sea, a la iglesia, como iglesia en términos generales, no hablo de esta iglesia, no hace falta empezar a planificar y a actuar y a caminar con sabiduría. Amén. Cuando hacemos las cosas, primero consultando al dueño de la sabiduría, entonces las cosas marchan diferente. Amén. Entonces, tenemos que conocer más de Dios. Tenemos que, cuanto tú más escudriñas la palabra, más relación tienes con Dios, más tú lo amas. Amén. Porque muchas veces hablamos y hablamos y hablamos de Dios, pero es por lo que escuchamos, pero no porque lo conocemos. Entonces, mientras tú más conoces a Dios, más te enamoras de Él. Cuanto tú más lo conoces, más quieres hablar de Él. Amén. Ahora, un consejo que te doy: no quieras aprender la Biblia solo por aprenderla. No cometas ese error. No cometas el error de escudriñar, estudiar la palabra, leerte la Biblia entera solamente para alardear de que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, de que tú conoces tal o cual versículo de memoria. No cometas ese error, porque los fariseos tenían mucha Biblia, pero eran necios religiosos. Amén. Conocían la palabra, se la sabían así, pero se convirtieron en necios religiosos porque no la aplicaban. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si vamos a la Biblia solamente para aprender, para hacer eso, para alardear, déjenme decirle que no hay un libro más complicado. Y ustedes me conocen, yo soy muy atípico, muy sincero en cuanto a la palabra. No hay un libro más aburrido que la Biblia. Si usted es sincero con usted mismo, no hay un libro más aburrido que la Biblia sin el acompañamiento del Espíritu Santo. Sea sincero, yo soy sincero. No hay una cosa más aburrida que usted empezar a leer la Biblia cuando usted no tiene la compañía del Espíritu Santo. Porque no entiendes nada de lo que está leyendo. Y además de no entenderlo, se torna como complicado, como contradictorio, como uno entiende que es contradictorio. Pero todo va concadenado a un propósito. Y es el propósito de Dios. Pero cuando no estamos acompañados del Espíritu Santo, se nos torna complicado y aburrido. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted empieza a leer y dice: voy a leer este capítulo, y termina en 2 versículos. A todos nos ha pasado. Pero ¿saben qué pasa? Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú tienes esa relación íntima con Jesús, te puede pasar la mañana entera, el día entero leyendo la palabra y tú te gozas. Pero porque tú estás acompañado del Consolador. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Según un estudio reciente, alrededor del 80% de los cristianos no escudriñan la palabra. Eso es sorprendente. Según estudios, no lo está diciendo Radamés. Alrededor del 80% de los cristianos
no escudriñan la Biblia, no leen la Biblia. Hablan de lo que escuchan, de lo que ven en las redes sociales, pero no de lo que no de lo que Dios les reveló a ellos escudriñando la palabra, sino que solamente hablan de lo que escuchan, de lo que dicen, de lo que dijo el pastor, de lo que dijo el líder, de lo que dijo el profeta en las redes sociales. Solamente hablan de eso, pero no se van a la fuente, que es la Biblia. Amén. Y eso es preocupante. O sea, es preocupante porque no es lo mismo que tú me digas algo que tú entendiste o que tú interpretas a que yo también lo confirme en la Biblia. Por eso yo, y ustedes lo han visto, conocen mucha gente hoy día con una distorsión en la palabra y diciendo y haciendo cosas que dice supuestamente la Biblia, y usted que ya quizás ha leído un poco dice, pero ven acá, ¿será que hay 2 libros de Juan, de Mateo en la Biblia? Porque en el que yo leí no dice esto, ni me llama a hacer esto, pero esa persona escuchó a alguien que dijo eso o que interpretó eso, y esa persona sigue ese patrón y tú lo ves discutiendo eso. Pero cuando tú le dices, pero tú lo buscaste, tú lo leíste, es que eso es así, pero no han ido a la palabra. Solamente fue porque escucharon a alguien decirlo. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que conocerla. Amén. Y eso tú lo tienes que convertir en un hábito en tu vida, una costumbre de tú escudriñar la palabra. Que nadie te llame, que nadie te diga que tú debes de leer. Bueno, si alguien te sugiere un texto, sí léelo, pero que eso esté en ti, de que tú tienes que leer y escudriñar la palabra. Amén. Porque estamos viviendo una sociedad donde cualquier persona toma un micrófono en las redes sociales, prepara un cuarto y ahí hace un estudio y empieza a hablar cosas que a veces yo escucho personas que dicen cosas y yo digo, wow, ¿y dónde fue que esta persona leyó esto? Pero ¿qué sucede? Aquel que no tiene el conocimiento, aquel que todavía no ha estudiado la palabra, no ha escudriñado la Biblia, dice amén. Amén, gloria a Dios. Y no a todos se le dice amén. Y ustedes me han escuchado que yo lo digo con frecuencia aquí. Yo a todos no le digo amén. Si yo sé que algo no viene de Dios, yo no tengo por qué decir amén. No importa quién lo diga, puede ser el sacerdote, puede ser el profeta, el pastor, el papa, quien diga. Si entiendo y en mi espíritu sé que eso no viene de Dios, no tengo por qué complacerte diciéndote amén ni dándote un aplauso. Amén. Porque yo no estoy para complacer a hombres. Yo estoy para agradarle a Dios. Amén. Déselo fuerte a Dios. Si solo buscas la Biblia y va la palabra solo para aprender, obtendrá información, no transformación. Si buscas la palabra y vas a estudiar la Biblia, que no sea solamente para tener información, tiene que haber transformación en ti. No es posible que tú me digas que tú estás estudiando la palabra, que tú has leído la Biblia 2 veces y todavía tú sigas haciendo cosas que Dios te dice ahí que no las hagas. Y con esto no te digo que somos perfectos. No, cometemos errores a diario, nos equivocamos. Pero una cosa es equivocarme, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son 2 cosas diferentes. Yo me puedo equivocar, yo puedo caer en una tentación, pero una cosa es yo caer, arrepentirme y volverme a Cristo, y otra cosa es yo continuar haciendo eso. Eso se convierte en un hábito, en una costumbre, y eso no está bien. Amén. Entonces no busque la palabra para llenarte de información, sino que tiene que haber transformación en ti. Amén. Y quiero que sepa que
Yo sé que, es como le dije, este es un tema, la segunda parte era un poco confrontativa. Y yo sé que eso no nos despierta muchos amenes. Pero yo quiero decirte que el hecho de que tú ocupes un asiento en la iglesia, de que tú tengas un cargo, de que tú seas un adorador, de que tú seas un líder, un pastor, quien sea, no te garantiza la salvación. Suena fuerte. Pero el hecho de que tú ocupes una de esas posiciones no tiene garantía de que tú tienes salvación. Si en ti no hay un verdadero arrepentimiento de corazón y tú buscas a Dios con amor y con temor y te conviertes cada día a Él y te arrepientes cada día de tus pecados, no te vistas que no va. Puede ser quien sea, puede tener el cargo que sea y no va. Cuando dice que en el cielo habrá sorpresa, no es sorpresa de los inconversos, es de los de la iglesia. Porque lo que tú entendías que estaban llenos de Dios, que tú decías, wow, yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como ese que está predicando ahí, porque mira, ese tipo se ve, mira como ese mensaje que Dios poderoso que. Pero si en este que está aquí no hay un arrepentimiento genuino y no hay una relación íntima con Jesús, te podré dar la palabra, pero cuando llegue el momento, quizás tú te sorprendas que no me veas ahí. Así de sencillo. Por eso te digo, el hecho de que tú tengas una posición en la iglesia, de que tú seas puntual en la asistencia a los domingos, allí no se va a pasar lista por cuántas veces tú asististe a la iglesia, ni cuántas veces llegaste temprano, ni cuánta gente tú sanaste, ni cuántos milagros se hicieron a través de ti. No. Tú tienes que estar a cuenta con Dios y tienes que tener un corazón dispuesto al arrepentimiento. Amén. No suena fuerte, pero es así. La sorpresa no es para los inconversos, porque ellos no conocen. La sorpresa en los cielos es para los que dicen que conocen y quizás no estén en el momento que debamos estar allá. Amén. La sorpresa es para nosotros, para el pueblo de Dios. Que Jesús descienda y venga a la venida de Jesús y que uno vea, wow, pero no sé si ustedes han visto alguno de la película de Rapto, que cuando llega, ¡fup!, se quedan como, ven acá, pero y fulano, pero se fue fulano, wow, pero cayó la Biblia de fulano, cayó la ropa, cayó la silla vacía de fulana vacía y el pastor todavía sigue aquí parado. Fuerte, ¿verdad? Y la anciana de la iglesia que se pasaba la mañana entera ayunando y adorando y orando en la iglesia, se quedó ahí hincada. Y se fue aquel hermano que ella criticaba porque esa muchacha iba con un vestido medio pegadito a su cuerpo, porque se pintaba los labios, porque se sacaba las cejas. Se fue ella. Y esta se quedó. Esas van a ser la sorpresa. Esas son las sorpresas. Pues no es para el que no conoce. Amén. Entonces, por eso es que los invito a que tenemos que arrepentirnos cada día y buscar cada día conocer más a Dios, escudriñar su palabra. Amén. De manera que no nos llamemos a engaños. No importa, o sea, estamos viviendo en una época donde para nosotros las personas quizá influyentes, importantes, son aquellos que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Y a nosotros nos impacta mucho y hasta admiramos y queremos ser como esos que tienen 5 millones, 10 millones de seguidores, aquellos que tienen qué sé yo cuántos miles de seguidores. Y muchas veces esa persona está hueca por dentro. Hueco, vacío. Después que ellos apagan esa pantalla, esa cámara de ese teléfono o apagan ese celular, que ya tú no lo ves en la pantalla,
tienes a una persona ahí bajo una depresión y con muchísimas situaciones que ellos no te muestran en la pantalla, y viven una vida de doble moral. Te pintan algo que ellos mismos no están viviendo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es como le decía, allí en el cielo no se te va a preguntar cuántos seguidores tú tenías en Instagram ni en Twitter. Allí se te va a preguntar si tú estás a cuenta con Dios. Y los seguidores que sí te pueden preguntar, ¿cuántas almas tú te ganaste? Esos son tus seguidores. ¿Cuántas almas tú te ganaste para Cristo? No, ¿cuántos seguidores tú tenías en las redes sociales para impresionar, para romper ojos? Eso no tiene validez. Aquí sí tiene validez. Usted ve mucha gente que como decimos en los pueblos, se pelan por decir que siguen a fulano o que conocen a fulanita que tiene qué sé yo cuántos seguidores, y se sienten orgullosos de decir que son amigas de fulanita que tiene, muchacha, esa muchacha tiene más de 200,000 seguidores. No, ella es amiga mía. Se sienten orgullosos porque creen que tienen algo. Amén. Así es. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios. Y aquí voy terminando. Te decía esto porque, mire, en el caso de Judas estuvo con Jesús, andó con Jesús, vio los milagros, todos los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, Judas se perdió. Judas nunca fue transformado y andaba con el maestro. O sea, ¿qué me dice eso a mí cuando yo escucho eso y leo esto? O sea, que el hecho de que yo hable mucho de Dios, de Jesús, y que Dios me use en milagros, en sanidades, no significa de que yo esté a cuenta con Dios, porque la salvación es individual. Yo puedo transformarlo y traer sanidad a todos ustedes a través de una palabra, pero si en mí no se está viviendo eso que yo le estoy predicando, hay problema. Amén. De manera que tenemos que ser transformados por la palabra. Amén. Y deja de hacer a otros responsables por las malas decisiones que tú tomaste. Nosotros somos especialistas, eso inicia en Génesis. Cuando desde la serpiente, Adán y Eva. Adán acusó a Eva y Eva a la serpiente. La serpiente no encontró a quién más acusar. Pero si hubiese encontrado en ese momento, se apunta su dedo y dice, no, espérate, fulano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos, en todo el sentido de la palabra. Nosotros somos especialistas acusando a Satanás de muchos errores que nosotros hemos cometido. Y hemos entrado en muchas pruebas, en muchas situaciones que nosotros hemos cometido. Acusamos a Satanás de esas malas decisiones. Entonces, hasta que nosotros no aprendamos a ser responsables y a reconocer nuestros actos y nuestros errores, no hay transformación. No hay transformación. Porque siempre que frente a mí, para no poner otro ejemplo, alguien deja un celular y yo me lo llevo y yo decir que no, que fue porque ella lo dejó ahí. Y a ella nadie la mandó a dejar ese celular ahí. Oh, qué forma, qué manera de tú justificarte. Oh, pero es que, ¿y cómo dejan eso ahí? ¿Y cómo ella deja esa cartera ahí? Porque ella sabe que yo estaba aquí. Oh, el enemigo es tan sucio, que yo estaba ahí en el banco y cuando yo salí, oye, el enemigo es sucio. Oye, no se le cayó a ese señor el dinero que fue a retirar. Y yo me lo llevé, porque el enemigo es sucio. El enemigo te pone cosas, hermano, pero es que eso, tú no me puedes decir que fue el enemigo. Tú estabas frente a la tentación. No significa de que tú tenías que caer en ella. Tú tienes el poder de decidir que sí o que no hacer en la vida. O sea, en el momento que tú dejaste tu celular ahí,
Yo tengo el libre albedrío de decidir si lo tomo o no lo tomo. Yo no te puedo culpar a ti de que tú lo dejaste. Amén. O sea, ustedes escuchan casos de personas y en el pueblo de Dios. Oye, el diablo es tan sucio, hermano, que, óigame, y yo no estaba ahí, y esa mujer agarra y llega con un vestido ahí, y yo me desenfoqué. Mira, hermano, yo llegué a mi casa y me era pensando eso. Hermano, el diablo te puso la tentación, pero fuiste tú que caíste en ella. Sencillo. No, yo la atraqué a ella porque ella iba sola en ese callejón. Y como iba sola y yo la vi así, que no veía a nadie, la atraqué. El diablo es sucio. Mira, me la puso sola, solita ahí. Ajá. Esas son las formas muchas veces de nosotros justificar lo injustificable. Y de no reconocer nuestras debilidades. Hace falta que nosotros como hijos de Dios nos desnudemos ante la presencia de Dios. Y seamos sinceros. Mira, Señor, yo estoy vuelto una chatarra. Porque a mí no puede pasarme una mujer con un pantalón apretado. Yo no puedo ver una cartera que la dejen por ahí sola. Yo no puedo ver a alguien sin criticarlo. Yo no puedo, o sea, todas esas cosas, esas basuras que nosotros a veces tenemos dentro, hace falta que la saquemos ante la presencia de Dios y que seamos sinceros. Dejémonos de estar viviendo tanta doble moral y señalando a otros cuando nosotros estamos más sucios que eso que estamos señalando. Entonces ahí es cuando hay una verdadera transformación de una persona. No es justificando y poniendo paño tibio a todas aquellas cosas que tú sabes que fueron decisiones tuyas y que son responsabilidades tuyas. Amén. Porque Jesús fue tentado en todas esas cosas y Él no cayó. Pero yo sé que quizá mentalmente ahora mismo alguien está pensando, sí, pero será Jesús. Pero José fue tentado y él no cayó. O sea, son muchas cosas que nosotros vemos. Entonces, es para que no nos justifiquemos nosotros mismos. Que aprendamos a reconocer nuestra falta. Que vayamos a la presencia de Dios. Y que nosotros podamos desnudarnos. O sea, que seamos sinceros. Y que no queramos tapar el sol con un dedo, como dicen. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Y reconocer nuestras debilidades. Tú nos cambias algo hasta que no lo reconoces. Porque inmediatamente tú llegas a un consultorio y el doctor te hace un chequeo o algo y te dice, mira, usted está sufriendo la presión. No, yo no tengo presión. Pero tú no estás sufriendo la presión alta, pero llegaste aquí ¿por qué? Yo no recibo eso. Bien. Mi abuela era así. Yo no recibo eso. A mí no me den pastillas que yo... No, espérese, hermano. La ciencia la dio Dios. Y Dios capacitó y le entregó un don a los médicos. ¿Por qué usted cuando tiene su vehículo dañado, usted va a un mecánico? Y usted no dice... Cuando el mecánico le dice, mira, la culata no sirve, eso se quemó. Yo no recibo eso, esa culata está buena. Arranca y vete para Santiago. Que cuando tú ves el humazo así, que salga de ese cosa, entonces tú entenderás que eso está malo y que hay que cambiarlo, hay que repararlo. Entonces eso mismo sucede en nuestras vidas. O sea, nosotros a veces tenemos situaciones que estamos arrastrando con ellas y no las queremos reconocer. O sea, no quiero reconocer que yo no puedo ver nada solo porque me lo quiero entrar al bolsillo. Entonces, sencillo, seamos sinceros y reconozcamos nuestras debilidades para que Dios entonces pueda cambiarla. Amén. Concluyo con esta historia. El vuelo 191. El 25 de mayo de 1979, un escritor llamado Dennis Williams iba de Chicago a Los Ángeles a una conferencia.
Estaba muy apurado, desesperado, porque ya estaba un poco tarde. Y cuando llega al aeropuerto, se sorprende que cuando ya quiere pasar hacia donde estaba el avión, le dicen que no puede. Y él insistió bastante y hasta le rogó que lo dejaran pasar porque él iba a una conferencia. Pero no tuvo suerte en su petición. No se le concedió lo que él quería. De manera que Dennis se va a la recepción molesto, a hacer una reclamación por lo que le había acontecido y todo eso. Y momento después de él estar ahí en la recepción, escucha en las bocinas que dicen que el vuelo 191 se había estrellado una vez había despegado de la pista. Y murieron 258 personas, más los 13 tripulantes que iban acá en el avión. Cuando él escucha esto, se impacta y queda, sorprendido. Dennis Williams, al día de hoy, desde ese mismo momento, tomó ese ticket, lo enmarcó y lo puso en su oficina. Y cada vez que a él llega un momento de tristeza, como de desesperanza, él mira esa placa donde está ese ticket y se acuerda que las cosas, aun cuando no salen como tú quieres, es para tu bien. Amén. Que aunque tú veas que las cosas se estén tornando en un momento dado de tu vida contraria a lo que tú quieres, tranquilo, ten paz, porque todo Dios lo tiene fríamente calculado, como conocemos una frase. Amén. Y todo lo que Dios hace, Dios no improvisa, todo tiene un plan y un propósito. Y aunque en ese momento él no pudo acudir a esa conferencia, miren de lo que Dios lo estaba librando. Él molesto ahí en la recepción, llenando la sugerencia, me imagino como molesto, diciéndole 800 cosas, y escucha en las bocinas que el vuelo 191, el que él iba a abordar, acaba de caerse el avión y murieron todas las personas que iban en el avión. Eso lo enseñó a él, y le estoy hablando de una persona que en ese momento es un escritor americano. Le estoy hablando de una persona que en ese momento no era cristiano, pero eso lo marcó a él para el resto de sus días. Cuando las cosas no vayan bien, dale gracias a Dios. Cuando no te salgan como tú entendías, dale gracias a Dios. Cuando no se abra la puerta que tú tocaste, dale gracias a Dios. Porque si Dios no lo permitió, es porque no te conviene. Ni es el momento de él abrirte esa puerta. No es el momento de él entregarte esa bendición. Así que tenemos que estar gozosos en todo tiempo y dar gracias a Dios por todas las cosas, aun por aquellas que no entendemos. Amén. De manera que nosotros podamos conocer esto. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a adorar a Dios, porque Él es quien nos da la vida. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos cuida. Él es quien nos bendice. Y Él debe de ser todo en nuestra vida.